Todes, con el permiso de quienes integran la mesa directiva, saludo con afecto a los medios de comunicación, a las y los ciudadanos que nos distinguen con su presencia y a quienes nos siguen en las plataformas digitales. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, hago uso de la voz para proponer la exclusión y, en su caso, modificación y adición de los siguientes artículos al proyecto de decreto que se encuentra a discusión en lo general, los cuales fueron propuestos por las iniciadoras e iniciadores y analizados en reunión de trabajo de la comisión al tenor de lo siguiente. Por lo que se refiere al artículo 12, esta disposición se reforma para establecer que quien ocupe la Secretaría Ejecutiva y visitadurías no podrán sufrir detención alguna, adición que resulta, en mi opinión, innecesaria, atendiendo a que el artículo vigente de manera clara señala que no deberán ser sujetos a responsabilidad civil, administrativa o penal por las opiniones o recomendaciones derivadas de sus actuaciones o por los actos que realicen en ejercicio de las funciones que de acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones les asigna la ley, debiendo decir que al señalarse en la propuesta de reforma que no podrán sufrir detención, se limita la persecución de los delitos, ya que esta norma podría inhibir la acción de las autoridades en los casos de flagrancia en la comisión de conductas delictivas, aun cuando la norma diga por los actos que realicen en ejercicio de las funciones que de acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones les asigna la ley. Por ello, solicito se excluya del proyecto de decreto que se discute y se conserve la norma vigente que dice lo siguiente. Artículo 12. Quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos e integre el Consejo de la misma, así como quienes ocupen la Secretaría Ejecutiva y visitadurías, no deberán ser sujetos a responsabilidad civil, administrativa o penal por las opiniones o recomendaciones derivadas de sus actuaciones o por los actos que realicen en ejercicio de las funciones que de acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones les asigna esta ley. Por lo que respecta al artículo 16, se propone dejar en sus términos la fracción primera vigente, así como el último párrafo propuesto que dice: quede estrictamente prohibida la asignación de cargos de la comisión, así como la contratación de personal o servicios, así como la asignación de cargos de la comisión a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones, ya que resulta repetitiva por lo que se refiere a la asignación de cargos de la comisión, para que dicho párrafo diga lo siguiente: queda estrictamente prohibida la asignación de cargos de la comisión, así como la contratación de personal o servicios a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones. De igual manera, se reforma el segundo párrafo que establece que quienes desempeñen los cargos de presidente, visitador general, visitador regional, secretario o secretaria ejecutiva y titular del órgano de control no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión en ningún nivel de la administración pública estatal, paraestatal, municipal, paramunicipal, órgano autónomo o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado, salvo la docencia. El artículo 16, de acuerdo a nuestra propuesta, deberá quedar de la siguiente manera. Artículo 16, del primero al séptimo, igual. Quienes desempeñen los cargos de presidente, visitador general, visitador regional, secretario, secretaria ejecutiva y titular del órgano de control no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión en ningún nivel de la administración pública estatal, paraestatal, municipal, paramunicipal, órgano autónomo o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado, salvo la docencia. Los cargos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos serán remunerados exceptuando los cargos de las consejeras y consejeros. El personal que se asigne para ocupar los cargos enunciados en las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta de ese artículo deberá asignarse en observancia y conforme al principio de paridad de género.
Quede estrictamente prohibida la asignación de cargos de la comisión, así como la contratación de personal o servicios a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones. Por lo que se refiere al artículo 22, se propone modificar las fracciones quinta y séptima para que no solamente el Consejo pueda dar su opinión en cuanto al plan de trabajo de la comisión, sino para que éste sea aprobado por este órgano y para que éste también apruebe el presupuesto de la comisión que se remitirá al titular del Poder Ejecutivo. Y por lo que respecta a la fracción 14ª, en la que se sustituye la frase "la situación que guardan los derechos humanos en la entidad" por el respeto de los derechos humanos en la entidad, lo cual quita claridad a la disposición vigente, que es más precisa al respecto y por lo tanto debe conservarse, ya que se refiere a cuál es la situación en el Estado en relación al respeto a los derechos humanos, lo cual debe ser informado, debiendo expresar al respecto que la disposición vigente se alinea con el artículo 6, fracción 12ª de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que este artículo deberá decir lo siguiente. Artículo 22. Primero, actuar como representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y delegar la representación solo en casos que sea necesario y comunicarlo al Consejo Consultivo. Segundo al cuarto, igual. Quinto, proponer y presentar al Consejo el Plan Anual de Trabajo para su aprobación. Sexto, presentar al Consejo Consultivo para su aprobación el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que deberán actualizarse cada vez que así se considere necesario para el buen desempeño de este organismo público autónomo. Séptimo, elaborar y proponer el presupuesto anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mismos que deberá presentar para su aprobación al Consejo, para su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo en los términos que fue aprobado para su trámite respectivo. Octavo a 13º, igual. 14º, presentar anualmente un informe general al Congreso del Estado sobre las actividades de la Comisión y la situación que guardan los derechos humanos en la entidad, así como comparecer ante dicho poder. Este informe, que posteriormente a haberse rendido ante el Congreso deberá hacerse público, contendrá al menos una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los resultados de la labor de mediación y conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad que hubiesen emitido, los informes o publicaciones realizadas y los resultados logrados, así como estadísticas, opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo y demás casos que se consideren de interés. 15º a 22º, igual. 23º, proponer al Consejo para su aprobación la creación, supresión o reorganización de las áreas administrativas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acorde a las necesidades laborales y capacidades presupuestarias. 24º, igual. En cuanto al artículo 27, la propuesta consiste en dar mayor claridad a la norma jurídica, por ello se propone que diga la fracción 13ª que se adiciona lo siguiente. 13ª, analizar y evaluar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo los contenidos educativos y de promoción de los derechos humanos, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. Por lo que el artículo 27 deberá quedar de la siguiente manera. Artículo 27. Primero y segundo, igual. Tercero, aprobar, en su caso, el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les sean presentados. Cuarto, analizar y evaluar el informe mensual de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que les sea presentado por quien presida la misma, con el fin de hacer las observaciones correspondientes para el mejor desempeño del mismo. Quinto y sexto, igual. Séptimo, conocer y evaluar el trabajo de las visitadurías de la Comisión, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. Octavo y noveno, igual. 12º, a petición de quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes integren el Consejo Consultivo podrán atender representaciones y comisiones de trabajo para el desempeño de dichas funciones. Deberá fijarse una asignación presupuestal a considerar del titular de la presidencia.
13º, analizar y evaluar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo los contenidos educativos y de promoción de los derechos humanos, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. 14º, conocer y evaluar el trabajo del órgano interno de control, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia del mismo. Y 15º, las demás que esta ley le otorgue. En relación al artículo 30, se propone para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo la inclusión de un calendario que considere las fechas cívicas de nuestro Estado, por lo que esta disposición deberá decir: artículo 30, el Consejo sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinaria cada vez que el propio Consejo así lo determine a solicitud de alguno o alguna de sus integrantes. Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Consejo elaborará un calendario acordando para ello una vez al año las mejores fechas para estas sesiones. Por lo que se refiere al artículo 30 bis, se propone modificar el tiempo para la emisión y notificación de las sesiones ordinarias, que será de 5 días, y para las extraordinarias a 24 horas. Por lo que dicho artículo dirá lo siguiente. Artículo 30 bis. La convocatoria a sesiones ordinarias del Consejo deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con 5 días de anticipación, y deberá además publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por vía electrónica con acuse de recibido personalmente en el domicilio de quienes integren el propio Consejo y publicándose en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En caso de urgencia, será posible emitir convocatoria a sesiones extraordinarias del Consejo, la cual deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con al menos 24 horas de anticipación, y deberá además publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por vía electrónica o personalmente en el domicilio de quienes integren el propio Consejo. A la convocatoria deberá anexarse el informe mensual de las actividades de la comisión y cualquier otro documento que se pretenda analizar en la sesión, con la finalidad de que sus integrantes estén en la posibilidad de emitir su opinión informada al respecto. Quien ocupe la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará funciones de secretaria de acuerdos en las sesiones del Consejo, elaborará las actas de sesiones y las someterá para aprobación y, en su caso, firma de sus integrantes que hayan estado presentes en dicha sesión de Consejo. Las actas de las sesiones del Consejo deberán notificarse a quienes integran el Consejo a más tardar en 3 días hábiles siguientes de su firma. En cuanto al artículo 37, fracción primera, consideramos más clara la redacción vigente que solicitamos se conserve, ya que solo se sustituye el término del la por el de en la, por la que proponemos sea excluido el proyecto de decreto, que dice: primero, proponer al Consejo Consultivo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos las políticas generales y los programas que en materia de derechos humanos habrá de seguir la misma comisión. Debe decir, primero, proponer al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos las políticas generales y los programas que en materia de derechos humanos habrá de seguir la misma comisión. En cuanto al artículo 38, consideramos más clara la redacción vigente que solicitamos se conserve, ya que la propuesta consiste en que la Secretaría Ejecutiva pueda ser renovada prácticamente a capricho del presidente de la comisión con acuerdo del Consejo, lo cual, en nuestra opinión, generará conflictos innecesarios al interior de la comisión. Considero es más correcta la redacción actual de este artículo y debe en consecuencia conservarse, y que dice lo siguiente. Artículo 38. La secretaria ejecutiva podrá ser renovada cuando quien ocupe el cargo falte a sus responsabilidades de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur, o bien a solicitud de quien ocupe la presidencia de la comisión, para lo cual se requerirá el voto de la mayoría de quienes integren el Consejo Consultivo. Por lo que solicitamos se excluya del proyecto de decreto este artículo 38. En cuanto al artículo 78, es importante su inclusión, pues se reduce el término
de 10 a 5 días para el que el servidor o servidora pública o autoridad a quien se le haya dirigido la recomendación informe si la acepta o no. Artículo 78. Al servidor o servidora pública o autoridad a quien se le haya dirigido la recomendación informará en los siguientes 5 días hábiles a partir de haber recibido la notificación si la acepta o no. De ser aceptada, entregará a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dentro de los 10 días hábiles siguientes las pruebas correspondientes de que ha cumplido con dicha recomendación. Este plazo podrá ampliarse de considerarse necesario solicitándolo la servidora o servidor público por escrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien determinará si la naturaleza del asunto requiere dicha ampliación. Por lo que se refiere al artículo 84, esta disposición que se pretende reformar para establecer que se reduzca el plazo de entrega de notificaciones que no exceda las 24 horas, siendo este plazo inviable e inoperante. Por ello se solicita se excluya del proyecto de decreto, que se discute y se conserve la norma vigente que dice lo siguiente. Artículo 84. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá notificar inmediatamente y dentro de un plazo que no exceda de 5 días naturales a la persona quejosa de los resultados de la investigación la recomendación que haya dirigido a las autoridades, así como a las personas servidoras públicas de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma o, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad. Por lo anterior, previo a la votación en lo general del dictamen propuesto por la Comisión Dictaminadora y de lo cual se ha dispensado la segunda lectura, se propone a los miembros de la misma que del proyecto de decreto de la siguiente manera. Proyecto de decreto. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 16, fracciones primera, quinta, sexta, séptima, 14ª y 23ª del artículo 22. Artículos 25, 26 y 27 en sus fracciones tercera, cuarta, séptima y 12ª, 30 y 30 bis. ¿Me permite tantito, diputada? Se le pide, por favor, guardar silencio para escuchar a la compañera en su exposición. Gracias. Gracias, presidenta. Y 30 bis, segundo párrafo del artículo 31, 32, 36, 78 y 84. Y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 16, fracciones 13ª, 14ª y 15ª al artículo 27. Un párrafo al segundo artículo 28, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 89 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Artículo único. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 16, fracciones primera, quinta, sexta, séptima, 14ª y 23ª del artículo 22, artículos 25, 26, 27, 26 y 27. Y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 16, fracciones 13ª, 14ª y 15ª al artículo 27, con un párrafo segundo al artículo 28, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 89 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 16, primero al séptimo, igual. Quienes desempeñen los cargos de presidente, visitador general, visitador regional, secretario o secretaria ejecutiva y titular del órgano de control no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión en ningún nivel de la administración pública estatal, paraestatal, municipal, paramunicipal, órgano autónomo o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado, salvo la docencia. Los cargos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos serán remunerados, exceptuando los cargos de las consejeras y consejeros. El personal que se asignen para ocupar los cargos enunciados en las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta de este artículo deberá asignarse en observancia y conforme al principio de paridad de género. Queda estrictamente prohibida la asignación de cargos de la comisión, así como la contratación de personal o servicios a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones. Artículo 22.
Actuar como representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y delegar la representación solo en casos que sea necesario y comunicarlo al Consejo Consultivo. Segundo al cuarto, igual. Quinto, proponer y presentar al Consejo el Plan Anual de Trabajo para su aprobación. Sexto, presentar al Consejo Consultivo para su aprobación el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que deberán actualizarse cada vez que así se considere necesario para el buen desempeño de este organismo público autónomo. Séptimo, elaborar y proponer el presupuesto anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mismo que deberá presentar para su aprobación al Consejo, para su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo en los términos que fue aprobado para su trámite respectivo. Octavo a 13º, igual. 14º, presentar anualmente un informe general al Congreso del Estado sobre las actividades de la Comisión y la situación que guardan los derechos humanos en la entidad, así como comparecer ante dicho poder. Este informe, que posteriormente a haberse rendido ante el Congreso deberá hacerse público, contendrá al menos una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los resultados de la labor de la mediación y conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad que hubiesen emitido, los informes o publicaciones realizadas y los resultados logrados, así como las estadísticas, las opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo y demás casos que se consideren de interés. 14º a 22º. Igual. 23º. Proponer al Consejo para su aprobación la creación, supresión o reorganización de las áreas administrativas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acorde a las necesidades laborales y capacidades presupuestarias. 24º, igual. Artículo 25. Para la elección de quienes integren el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se seguirá el mismo procedimiento que el señalado para la elección de quien ocupe la presidencia de la Comisión Estatal, salvo que la elección será por la votación de la mayoría del Pleno del Congreso del Estado presentes en la sesión. Artículo 26. Los consejeros y las consejeras durarán en su cargo 4 años, pudiendo ser reelectos mediante el mismo procedimiento por el cual fueron electos la primera vez y solo podrán ser reelectos una vez por un periodo igual. Artículo 27, primero y segundo igual. Tercero, aprobar en su caso el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos. Diputada, ¿me permite un momento? De nuevo se les pide por favor guardar silencio a la sala para escuchar a la compañera diputada en su intervención. Gracias. Gracias, Presidenta. Tercero, del artículo 27. Aprobar en su caso el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que les sean presentados. Cuarto, analizar y evaluar el informe mensual de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que les sea presentado por quien presida la misma, con el fin de hacer las observaciones correspondientes para el mejor desempeño del organismo. Quinto y sexto, igual. Séptimo, conocer y evaluar el trabajo de las visitadurías de la Comisión, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. Octavo a 11º, igual. 12º, a petición de quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes integren el Consejo Consultivo podrán atender representaciones y comisiones de trabajo. Para el desempeño de dichas funciones deberá fijarse una asignación presupuestal a consideración del titular de la presidencia. 13º, analizar y evaluar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo los contenidos educativos y de promoción de los derechos humanos, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. 14º, conocer y evaluar el trabajo del órgano interno de control, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia del mismo. Y 15º, las demás que esta ley le otorgue. Artículo 28. Para los efectos de esta disposición, la totalidad de las consejeras y consejeros deberán haber sido debidamente convocados. Artículo 29. Para que una solicitud por parte del Consejo al titular de la comisión sea válida, deberá ser respaldada por al menos 3 de las 5 consejerías.
Artículo 30. El Consejo sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinaria cada vez que el propio Consejo así lo determine a solicitud de alguna o alguno de sus integrantes, para la celebración de las sesiones ordinarias. El Consejo elaborará un calendario acordando para ello una vez al año las mejores fechas para estas sesiones. Artículo 30 bis. La convocatoria a sesiones ordinarias del Consejo deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con al menos 5 días de anticipación y deberá además publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por vía electrónica con acuse de recibido o personalmente en el domicilio de quienes integren el propio Consejo y publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En caso de urgencia, será posible emitir convocatoria a sesiones extraordinarias del Consejo, la cual deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con al menos 24 horas de anticipación y deberá además publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por vía electrónica o personalmente en el domicilio de quienes integren el propio Consejo. A la convocatoria deberá anexarse el informe mensual de las actividades de la comisión y cualquier otro documento que se pretenda analizar en la sesión con la finalidad de que sus integrantes estén en posibilidad de emitir su opinión informada al respecto. Quien ocupe la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará funciones de secretaria de acuerdos en las sesiones de consejos, elaborará las actas de sesiones y las someterá para aprobación y, en su caso, firma de sus integrantes que hayan estado presentes en dicha sesión del Consejo. Las actas de las sesiones del Consejo deberán notificarse a quienes integran el Consejo a más tardar en 3 días hábiles siguientes de su firma. Artículo 31. Para ello, quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá de informar la determinación por escrito a quienes integran el Consejo, señalando las causas y el tiempo de su ausencia. Si la ausencia de quien ocupe la titularidad de la Comisión Estatal fuera mayor a 15 días hábiles, el Consejo deberá notificar tal condición al Congreso del Estado para que se proceda en términos del artículo 21, párrafo cuarto de esta ley, y el Consejo deberá aprobar la designación de quien habrá de cubrir tal vacante de manera interina. Artículo 32. El Consejo Consultivo, por conducto de quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado la remoción y sustitución de integrantes del propio Consejo, cuando incurra en alguna de las causas previstas en el presente artículo, siempre y cuando se demuestre fehacientemente el incumplimiento que se le atribuye. No obstante lo anterior, quienes integran el Consejo no dejarán de ejercer su función hasta que el Congreso del Estado haya acordado su remoción y sustitución. Son causales para solicitar la remoción y sustitución de un integrante del Consejo. Primero, por atribuirse sin así corresponderle la representación del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Segundo, por difundir de manera reiterada y sin autorización de la víctima información sensible de las víctimas en relación a las quejas y denuncias de las que se tenga conocimiento. Tercero, por pronunciarse en contra de algún derecho humano o en contra de cualquiera de los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, por votar en contra de acuerdos que promuevan los derechos humanos. Quinto, por renuncia. Sexto, por faltar sin causa justificada 3 sesiones consecutivas o 4 acumuladas en un año. Séptimo, por acciones u omisiones que promuevan o justifiquen la violación de los derechos humanos. Y octavo, por aprobar acuerdos que atenten en contra de la pluralidad, diversidad y tolerancia. Se consideran como faltas a las sesiones del Consejo cuando sus integrantes se hubieran convocado debidamente a la sesión y no se presenten ni tengan causa justificada para su ausencia, aun cuando no se hubiera reunido el quórum correspondiente para la sesión y ésta no se hubiera llevado a cabo, para lo cual quien ejerza funciones de la Secretaría de Acuerdos deberá levantar el acta circunstanciada en la que se precise las asistencias e inasistencias y demás hechos que se consideren necesarios, las que deberán ser en todo caso aprobadas y firmadas por quienes hayan asistido. Una vez que sea definitiva la resolución del Congreso del Estado que determine la remoción y sustitución del o la integrante del Consejo que corresponda, entonces se dará lugar a proceder en términos del artículo 25 de esta ley. Artículo 36. Para llevar a cabo la elección de quien ocupe el cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien presida la comisión deberá presentar al Consejo al menos 3 propuestas de candidaturas a ocupar el cargo, siendo electa la persona quien obtenga la mayoría de votos de los integrantes del Congreso.
Quienes integran el Consejo podrán también presentar propuestas de candidaturas. Todas las propuestas de candidaturas deberán cumplir con el perfil requerido y presentar la documentación que acredite dicha competencia para ocupar el cargo. La elección y la designación se deberán realizar respetando el principio de paridad de género. Artículo 78. Al servidor o servidora pública o autoridad que se le haya dirigido la recomendación, informará en los siguientes 5 días hábiles a partir de haber recibido la notificación si la acepta o no. De ser aceptada, entregará a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dentro de los 10 días siguientes las pruebas correspondientes de que ha cumplido con dicha recomendación. Este plazo podrá ampliarse de considerarse necesario solicitándolo la servidora o servidor público por escrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien determinará si la naturaleza del asunto requiere de dicha ampliación. Artículo 89. Las personas servidoras públicas que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la comisión, escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con sus funcionarios, serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes correspondientes. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Es cuanto, honorable Asamblea. Gracias.